siempre mucho Toledo, me ha gustado la fotografía. Alguna vez han estado en un concurso con una plaquita, no sé qué historia, y Toledo pues tiene tanto que fotografiar. Pues, Toledo, los alrededores, los pueblos. Pero tú te has centrado en Toledo, ¿no? Sí, de momento en la ciudad, que En la ciudad. da para muchísimo. A veces me preguntan que por qué no me centro en la provincia o salgo un poco fuera de la temática local, pero Toledo da para tanto que es la ciudad y no la abarco. Imagínate cómo me dirán. Voy a ver si voy terminando, que va a ser difícil, voy a ver si voy terminando lo que estoy haciendo. Eduardo Sánchez Butragueño, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Yo siempre pregunto la edad así de... 38 a día de hoy. Dentro de un mes te diré otra cosa. Sí, ¿no? Bueno, de hoy 38. Pero todavía estás dentro de la treintena, ¿no? O sea Sí. que... ¿cuántos hermanos tiene? Somos 4, pues luego tengo 3. Yo soy el tercero de 4 hermanos. ¿Varones todos? No, la mayor es mi hermana, Mari Carmen. Ah, sí, creo que tengo por ahí una foto que ahora veremos. Sí. Tu padre es Ricardo Sánchez Candela, ¿no? Un hombre que se dedica a... Ahora mismo a vivir la vida, porque es un jubilado feliz, así que... Pero a ir al campo seguro. Seguro. Y a ver todo lo que se mueve por ahí, porque él es ingeniero de montes. Ingeniero de montes. ¿Eso ha marcado vuestra vida, digo, su profesión por los movimientos del trabajo? No, llegó a estar a punto de sucedernos, pero él siempre ha vivido en Toledo y, vamos, desde que yo nací. ¿Nació en Toledo? Nació en Toledo, él tuvo una etapa de vivir con mi madre en Barcelona y antes había vivido en Madrid mientras estudió, pero desde que al menos yo tengo uso de razón ha vivido siempre en Toledo. ¿Y Mari Carmen Butragueño, de dónde es? Ella nació en Vigo, mi madre es gallega. Es gallega. ¿Y cómo...? Pues es una historia muy curiosa. Mi madre es gallega, pero es también medio toledana, porque mi abuelo toledano, Eduardo, como yo, Eduardo Butragueño, pues se hizo marino mercante y estando en Marín, Qué guay. en Pontevedra, conoció a mi abuela, a Lela, que es la sangre gallega que corre por mis venas, y de ese matrimonio entre toledano y gallega, pues nació mi madre. ¿Has ido a Galicia? Voy todos los años, si puedo, varias veces. ¿Tiene familia? Sí, tengo allí mucha familia, empezando por mi abuela, que vive con gran vitalidad, valga la redundancia. Como debe de ser, y buena gallega, sí, ¿no? Y voy siempre que puedo a Galicia porque llevo muy a gala tener esa parte de sangre gallega. ¿Tu madre maestra? Sí. ¿Y ejerciendo ya no...? No, ya está jubilada ya también. Está jubilada. Aunque bueno, pues, con los nietos siempre aflora ese espíritu docente y les enseña pues, muchas cosas. Yo no sé, pero esta foto, aquí está tu madre, guapísima. Sí. ¿Y el que está en brazo quién es? Pues yo. Un servidor que se decía, ¿no? Sí. Es que... ¿Y ya está jubilada tu madre, si no es chiquilla? Es muy joven. Muy joven, bueno, mejor para ella. Ella nació en el año 42. Mejor para ella, bien. Y aquí estáis unos pocos, ¿no? Ahí estoy yo en brazos de mi padre. El que ves en el centro es mi hermano Ricardo y la que aparece a la izquierda es mi hermana Mari Carmen. Eso es en unas vacaciones en el Escorial. Unas vacaciones en el Escorial. Falta uno, ¿no? Falta mi hermano Coti, el pequeño, que vino en el 79. Todos nacimos en la década de los 70, los 4, y curiosamente cada uno en una estación del año diferente. ¿Sí? Sí, a mí me tocó nacer en invierno bueno, y el resto pues nació invierno, el 11 de marzo. El 11 de marzo. Ricardo Sánchez y Mari Carmen Butragueño han sido o son el pilar y el motor de vuestra vida. Sí. Mis padres son, pues, aparte de las personas que me han dado la vida, pues mis dos grandes referencias en todo, morales, en educación, en experiencias vitales, y estoy muy orgulloso de mis padres.
de los dos. Eso es... ¿Y sois familia ¿De juntarnos? de juntaros? Sí, somos muy familiares, es una empresa, iba a decir. Somos una familia muy, muy unida, que celebramos todo. Y si no hay nada que celebrar, lo celebramos también, ¿no? Y todo varias veces. Cuando digo todos, celebramos cumpleaños, santos, aniversarios de boda. No nos saltamos nada. Nada. ¿No? Y si algo cae entre semana, lo celebramos entre semana y luego el fin de semana. Así. Así que sí. ¿Y dónde os juntáis? Porque, bueno, cuatro hermanos que sois y sobrinos, hablamos poco, o Nos nietos. solemos juntar en lo que llamamos la parcela, que es donde viven mis padres, que es su casa que está en la Pozuela, en la zona de los Cigarrales de Pozuela, y es para nosotros es el lugar de reunión familiar y donde tengo muchos y muchos recuerdos. ¿Y quién se mete en la cocina? ¿Tu madre o...? Mi madre, porque es una persona que le encanta que en su cocina controle ella. Así que casi siempre nos juntamos allí y ya estamos empezando a decirle, mamá, no te des esa paliza de cocinar que al final no disfrutas. ¿Es tu familia matriarcal o...? Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. La familia... ¿Y a ella le gusta, como las gallinas, tener los Sí, pollitos? a los dos les gusta mucho que estemos ahí todos juntos con A ver, ellos. eso es bonito, ¿no? Claro. Yo creo que la familia, no sé, para mí, hombre, las circunstancias de la vida también van cambiando, ¿no? Por las circunstancias que la propia vida, pero disfrutarlo mientras se puede Claro. es fundamental. Totalmente. ¿Dónde estudias? Pues mira, yo estuve mis 2 primeros años de párvulos. Yo iba a ir a una guardería con la señorita Pepita Zamorano, pero el primer día pues me cogí un berrinche serio, pues lo típico del niño que empieza a llorar el primer día de guardería. Y mi padre se ablandó y me dijo, venga, pues no vayas. Error, yo siempre he dicho, papá, me tenías que haber dejado allí. Pero él se ablandó y dijo, pues ya que tu madre es maestra de parvulitos, pues vas a ir con tu madre. Y mis 2 primeros años en párvulos estuve... Error. ¿Error o no? Yo qué bueno, sé. Claro, no, por aquello de... Sí. O sea, que tu primera profesora... Era mi madre y mi maestra a la vez. Tu maestra. ¿Fue buena maestra? Sí, porque me tenía como una vela. Me exigía, creo que más que al resto, y sabíamos los dos, creo, diferenciar muy bien nuestro rol estando en la clase, aunque yo era muy pequeño, fíjate. Y estuve en el Fernández Jiménez, que es el colegio en el que ahora está la policía, en la Reconquista, y también estuve en el Santiago de la Fuente, que es lo que es ahora el Instituto Sefarad. Cuando tú estuviste en el colegio allí de la avenida, ¿qué año era? Era el 81, 81 yo. ¿Todavía era colegio? Fue el último año. Fui de los últimos alumnos de ese colegio. Luego fui a Santiago de la Fuente y luego en el 84, ya en segundo de GB, pasé al Colegio de Infantes, que es en el que estuve desde el 84 hasta COU, hasta el año 95. A mí bueno, antes me has contado lo de la relación gallega, ¿no? Pero el ingeniero de montes con tu madre, ¿cómo se conocen? Pues mi madre venía bastante aquí a casa de su tía, Pepita, que vivía en Santo Tomé, y en uno de esos viajes, en una feria, creo recordar que me han contado alguna vez en un verano, pues empezaron a hablar, como se decía antiguamente. Empezaron a hablar, pero se conocían por amistades comunes o Sí, tenían amistades comunes hasta el punto de que su hermana, la hermana de mi madre, que también venía con ella, también se casó con un buen amigo de mi padre. Qué buena reunión, ¿no? Sí. ¿Y ellos se siguen reuniendo también? Aquel matrimonio salió un poquito peor. Un poquito peor. Sí. Oye, tu padre ingeniero de montes, a ti te tiraba al campo, ¿no? Sí, a mí siempre nos ha gustado mucho el campo, en buena medida, en gran medida por la influencia de mi padre y de mi madre, que también le gusta mucho el campo. Así que llevamos el campo y la naturaleza en
en nuestros genes. Y mira, mi hermana mayor también es ingeniera de montes y yo terminé siendo ingeniero técnico agrícola y luego licenciado en ciencias ambientales. Así que llevamos ahí el medio ambiente. El campo, oye, me salta la comunión. Me salta la foto de comunión y hay que verla. Hay que verla. Hay que verla. Tú ibas dando la nota. Dando la nota, porque aquí tengo la otra, ¿ves? Y están todos con los trajes marinerito y aquí el amigo Eduardo El pollo. iba de amarillo. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que fue, al ser el tercero, pues ya los padres como que tienen experiencia en muchas cosas y en este caso recuerdo que mi madre decía, estoy harta de que el traje de la comunión solo valga para ese día. Tú vas, te voy a comprar a ti algo que luego puedas usar pues en más ocasiones. Y me acuerdo de ir a la tienda de ropa del Clavel, que está ahí en Palomarejos. Sí, el Clavel me suena a mí. Y dijo la señora, bueno, pues tenemos aquí esta ropa que le puede valer al muchacho también para luego, pues se llama amarillo. En los años 80 tú sabes que... Había un poco de revolución sí, ya. cromática. Sí. Y a mí me dijo, ¿a ti te gusta? Dije, pues sí, pues a mí me gusta. Yo siempre he sido atrevido con los colores, lo sigo siendo, me lo dice también mi mujer. Y pues no me lo pensé, ¿quieres ir de amarillo? Pues dije, pues sí, y sin el menor trauma. Ahora lo veo en las fotos y dije, eché un par, ¿eh? Ahí con... Si te viera Rafael de Paula... Yo he visto a Rafael de Paula en un teatro que iban a dar un premio y Pedro Rollán, un compañero mío de televisión, pues estaba por allí y llevaba una corbata amarilla y le dijo, si quiere usted que suba, lo primero que tiene que hacer es quitarse la corbata. Porque hay muchas personas que el amarillo es... la mala suerte. Los artistas y eso no. A ti no te ha ido mal. No, y yo es que no soy nada supersticioso. Nada, no creo en la suerte, creo en el trabajo. En el trabajo. Y después de terminar tu peritaje, ¿cómo se llamaba entonces? Técnico... Lo que antes eran peritos agrícolas, que ahora se llama agrícola. Ingeniería Técnica Agrícola, que estudié en Ciudad Real entre el 95 y el 2000. Pues luego quise completar mi formación con la licenciatura de Ciencias Ambientales, que ya se impartía aquí en Toledo. Y aquí me incorporé y ahí fue donde conocí a mi mujer. Y ahí conoces a tu mujer que se llama... Ana. Ana, es verdad, lo tenía apuntado, digo, lo bueno abunda. Sí. Digo, porque yo tengo 2 Anas en casa y lo tenía por aquí apuntado. ¿Ana es toledana? Sí. También, de pura cepa. Sí. Bueno, ¿y os conocisteis aquí en la carrera? En ambientales. Ella formaba parte de lo que era la primera promoción. Ella empieza, pues eso, en el 98. Yo me incorporo a tercero y cuarto y tengo que hacer unos ciertos complementos de formación que llamaban, porque me convalidaban una parte de la carrera por asignaturas comunes con la Ingeniería Técnica Agrícola. Entonces me incorporo al tercer curso, que era el que en aquel entonces estaban haciendo ella en concreto. Y estuve con ella en clase en tercero y en cuarto de carrera y hasta aquí. Bueno, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Claro. Y hay que ponerse a trabajar en lo que uno ha estudiado, si puede. Eso es lo que intenta uno cuando ha estudiado, pues intentar trabajar en algo de lo que ha estudiado. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue ser profesor de agricultores. Les impartía agricultura ecológica en unos cursos que organizaba un sindicato. Sí, una experiencia curiosa porque recuerdo que me obligaban a firmar el doble de lo que yo ganaba, con lo cual ya sabes quién se llevaba a la otra mitad. Pero bueno, no diré el sindicato porque, bueno, no, es un tema... No hace tantos años de eso. Pero que además sigue estando de moda. Y lo que pasa es que parece que solo es en un sitio y en todas partes cuecen habas. O sea, que cuando se empiecen a tirar de la manta, verás tú como... En el año 2003, pero claro, tú tienes, fíjate, 25 añitos, 5 años o 26, y es tu primer trabajo, ¿y qué vas a decir que no? Pues bueno, pues dices que sí, das clase y tan contento, que fue para mí una experiencia muy bonita. Esto me gustó, mi técnico de expropiaciones para autovías. Eso fue una experiencia laboral que me duró poco, porque lo dejé.
era un trabajo que llegué a aborrecer. Sí. Sí, era, Porque además... era muy ingrato. Ingrato porque estamos hablando de expropiaciones. Forzosa. ¿No? Forzoso. O sea, oiga, es que esto vale, esto me da igual, es que por aquí va la autovía y esto lo tiene... Y ese enfrentamiento con las familias y con las personas debe ser duro. Es ingrato y es un trabajo... Y además que no es que te estoy comprando o cuando, no, sino es que... Esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Sí. Y no hay más remedio. Claro. O sea, vaya usted al abogado, vaya usted a quien quiera, que no hay más remedio. Sí. Bueno, lo pasamos rápido también. Sí, no, duré muy poco, lo pasé muy mal porque, bueno, pues tú tienes un trabajo que parece de lo tuyo, que parece medio fijo, pero yo dije, mira, soy aún joven, si Dios quiere tendré oportunidades más y no pasa nada por dejarlo, pero bueno, también tienes ahí cierta presión que a veces es autoimpuesta de estar dejando un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, fue una decisión que le pasé un poquito mal, pero bueno, no pasa nada. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, bueno, la vida da muchas vueltas, es que la cosa está muy mala, es que cuando yo era más joven y empecé a trabajar, la cosa estaba igual de mala, porque yo empecé a trabajar en los años 70 y era cuando estábamos en una crisis, subidos en la crisis del petróleo por culpa de la guerra del Yom Kippur, y bueno, pues había una crisis terrible y bueno, pues yo encontré mi primer trabajo, que no era lo que yo quería, pero bueno, había que entrar en algún lado, luego a otro, y en una entrevista últimamente con una psicóloga estas de relaciones institucionales y demás de una empresa importante decía, ¿cómo tiene usted este currículum tan complicado? Digo, pues porque la vida me ha tratado así, he tenido suerte, es que se solapa los trabajos, digo, es que uno ha trabajado, no es que haya trabajado, te voy a decir mucho, pero si te gusta hacer lo que tú, para lo que tú crees que sirve, ¿no? Con el tiempo estoy seguro de que fue una decisión súper acertada. Sí, seguro. Yo creo que uno tiene que ser libre de dirigir su vida en la medida de lo posible hacia donde él quiere llevarla, porque si no... por eso te digo que no creo en la suerte, creo en que cada uno, en la medida de lo posible, forje su propia vida con sus errores, con sus aciertos, pero que cada uno debe tener el derecho de llevarla donde él quiere. El tren pasa y tú te tienes que montar o no te montas. Si no te montas, atente a las consecuencias. Y si te montas, atente a las consecuencias. Pero, ¿qué haces? Esas decisiones que yo las he tenido y tú las habrás tenido y son difíciles, pero hay que tomarlas. Claro, y dices, hombre, es que si yo lo hubiera pensado, es que si supiéramos dónde va el tren, no sería esto exactamente igual. Es que al final la vida es eso, la vida es tener que elegir caminos y hay veces que en un camino hay que dar marcha atrás. Oye, no solo se bifurca. Y eso de inspector nocturno, eso era como mucho, ¿no? Trabajando de noche, hiciste más noche. Inspector de fábricas de secadoras de forraje en el verano de 2003. Sí, otro trabajo que nunca olvidaré. Era un trabajo que me gustaba un poquito más, porque, bueno... Pero el horario un poquito menos. Sí, es tener que estar a las 5 de la mañana en Calera y Chozas, viviendo en Toledo en verano, es complicadito. Me tenía que levantar pues a las 3. Y claro, uno intenta hacer vida medio normal. Intenta, claro, estamos hablando de que además estás en verano. Fue un verano, en el 2003, especialmente caluroso, con lo cual te cuesta dormirte a una hora para poder sumar unas horas de sueño más o menos normales. Luego llegas a casa a la hora de comer y estás que te caes de sueño, pero intentas incorporarte a la vida del resto para que no se te pase. Claro. Fue también complicadito, pero bueno, pues de todo aprendes, todo suma y ahí ese no lo dejé. Ese me propuse a mí mismo, este trabajo lo vas a terminar. Terminaste la campaña y estás contento. ¿Ya estabas casado? No, estaba con mi novia, que es ahora mi mujer, pero aún no estaba casado, ¿no? Eso es el 2003 y yo no me caso hasta el 2007. ¿Qué tal en la cocina, Ana? Ana espectacularmente bien. ¿Mejor que tú? Sí. ¿A ti tú haces algo en la cocina? Sí, pero ella se da mejor.
Yo intento hacer ahí cositas, intento... ¿Y eres agradecido? Digo, porque tú sabes que la mujer en la cocina, yo no sé si es bueno decirle que has comido, aunque qué rico te ha salido o no. Soy de buen comer. Ella me dice siempre, Edu, pero hay algo que no te guste. Digo, pues algo habrá, pero soy agradecido. Sí, en eso he salido muy a mi padre. ¿Sí? Bien, Sí, sí. después tuviste un trabajo del que te sientes muy orgulloso, Ujú. ¿no? Además, ahora que estamos en el año de Cervantes, ¿no? Sí. Te traerá muy buenos recuerdos, ¿no? Ujú. En Cuéntame, cuéntame. febrero del 4 me encargan hacerme cargo, valga la redundancia, de las obras, el inicio de las obras de lo que iba a ser la ruta de Don Quijote. Estamos hablando se avecinaba el cuarto centenario de 2005 y uno de los proyectos que se idearon fue hacer esa ruta que tenía para mí una cosa que me gustaba mucho, que era un marcado tinte ambiental, que era recuperar caminos históricos, poblarlos de árboles y en esos caminos pues generar áreas de descanso. Con lo cual, para una persona que había estudiado lo que yo, pues era como la panacea, algo súper bonito, y así fue. Fueron 8 años preciosos en lo laboral y de los que estoy muy orgulloso porque, bueno, conseguimos plantar 300.000 árboles, Oh. que se dice pronto, y la mayoría de ellos están en el campo, vivos y coleando. Y además cuando tú vas con tus hijos, Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Ahora mismo dos, Dos y y casi. si Dios quiere, en Dos y junio casi. otra. Además, 2 varones y ya viene la niña. Sí. Ah, qué No, alegría. tengo varón, Niña. hija, y la que viene es otra niña. Otra niña. Sí. Pues entonces, mejor, porque las niñas son... ¿Algunas se llaman Ana? La que No, venga. no quiere su madre que ninguna se llame Ana. Oh, pues, bueno, mi mujer se llama Ana y mi hija se llama Ana, porque es para no equivocarme, Ujú. ¿sabes? Y además, como nacieron el mismo día, Anda, qué sí, porque casualidad. son oportunas, las mujeres, tú sabes, para estas cosas son oportunas, pues entonces, claro, porque si nace el mismo día, que le voy a poner por el mismo nombre, Ana María, pues Ana María. Y además, zafo de golpe con las dos, Ya te digo, con el cumpleaños y con el santo. como para que se te olvide felicitarlas. Bueno, ¿eh? eso ya para qué te voy a contar. Pues sí, me los llevo de vez en cuando al campo a visitar esas plantaciones. Y te gusta y le explicas eso de Sí. que esto lo he hecho yo. Ah, Bueno, sí. quiero decirte por todo Sí, lo que sí. habéis hecho. Sí, porque además era un trabajo en el que por suerte tuve bastante libertad técnica, en el sentido de decidir dónde plantar, qué especies plantar, cómo diseñar las áreas de descanso. Fue muy satisfactorio en ese sentido, aunque el proyecto en sí fue un desastre porque ni turísticamente se aprovechó, ni luego se mantuvo, ni estaba bien concebido como recurso turístico, porque Sí. era una red, una maraña de caminos absurda que no tenía aprovechamiento real posible en lo turístico. Es cierto que en lo ambiental, pues, que es lo que yo tenía que hacer, pues fue muy positivo porque se repoblaron muchos caminos y se recuperaron muchos caminos y se generaron pues casi 200 áreas de descanso, que la mayoría están ahí. Aquí en Toledo, por ejemplo, es el descansadero que hay en el valle, que habrás visto, Sí. con sus 2 tejaditos para comer, sus árboles y tal. En Pozuela, en la Degollada, en la senda de Cabestreros. Aquí en Toledo también tuve la suerte de poder contribuir a incrementar esas áreas de descanso, y arbolado también, que me lo sé de memoria todos los árboles donde los puse y me encanta verles crecer. Claro, porque son parte tuya. Los llevo en el alma. Oye, yo no sé si esto es o no es, porque yo no entiendo de árboles, Sí, lo pero es. ¿esto es una obsesión tuya? Sí, es un almez y es una de... Los que me conocen lo saben, es una de mis obsesiones. De esos 300.000 árboles que planté, una buena parte fueron almeces, que es el árbol... ¿Es típico de Toledo? es el árbol más toledano que existe. El árbol Sí. más toledano. Este árbol es el que da las bolitas esas que se ponen en los bolígrafos y le pegamos Bueno, el depende azul. del boli que sea. A lo mejor lo confundes con el espino, que da una bola roja, que son las majoletas. A ver si lo Y eso acierto. son- ¿Esta es? Ese es el almez, efectivamente, que Estas tiene son las almárcigas. almárcigas, que dependiendo de la época cogen un color. Al principio son verdes, luego viran al amarillo que sale ahí en la foto, y luego al final terminan siendo casi He negras. acertado, yo no tenía ni Sí, idea sí. y he buscado, digo, a ver si... Pero nunca me fiaba de si me saldría bien o no. Sí. ¿Y por qué esa obsesión por ese tipo de árbol? Pues es un árbol maravilloso, de eso que va descubriendo poquito a poco. A mí de pequeño me acuerdo que mi padre me lo describía, me decía, mira, este árbol es muy gracioso, muy curioso, porque cuando crece mucho
su tronco se termina pareciendo a la pata de un elefante, y es verdad, porque es gris, y las nerviaduras se le marcan mucho y parecen los dedos, los dedos de los elefantes, y es así liso como la piel de los elefantes. Luego me empecé a dar cuenta, y también, bueno, en buena medida leyendo libros de mi padre y libros de otras personas, me fui dando cuenta de que es el árbol de hoja caduca que en Toledo se da mejor. En el Valle, en la Ermita del Valle, hay uno que tiene pues lo menos 200 años y es espectacular. Empecé a plantarlo yo solo en casa, a sembrar semillas y ver que germinaban y que eran espectaculares, luego cómo se daban, lo duro que es. En algún viaje que hice, por ejemplo, a Jordania, me di cuenta que en el desfiladero de Petra, que es un desierto, solo salían algunos árboles de vez en cuando, y dije, anda, si son almeces. Subí, trepé por un poquito ahí jugándome, el tipo cogí unas semillas, las planté, las plantaste, germinaron y las tengo ahí en la parcela de mis padres. Y me hace mucha ilusión tener aquí hijos de almeces del desfiladero de Petra. Es un árbol de hoja es caduco, caduca. Un árbol sagrado para los romanos, que plantaban un árbol cada vez que nacía el primogénito. ¿Sí? Con lo cual, cuando nacieron mis hijos, yo he plantado uno cada vez. Es un espectáculo de árbol. No tiene enfermedades, es longevo, no se quiebran sus ramas. Y la sombra es un árbol. Una sombra tupidísima, espectacular, de las más densas que hay. Sus frutos dan alimento a los pájaros. Su madera es muy usada para aperos, para hacer horcas, para hacer palos de muchos usos. No tiene nada malo. Te pediré uno. Cuando tú quieras. Todos los años recorro el valle y recojo almárcigas y las siembro. Y me germinan todos los años pues muchas, 20, 30, 40. Las crío y luego las reparto por casas de amigos. Y otras veces lo que hago es coger muchas de las semillas y en alguna tarde que tengo libre irme por el valle y las voy sembrando en los sitios que sé que tienen más opciones de germinar, que es a la sombra de una piedra y en orientación norte. Tú eres una persona que vas dando vida, en este caso, ¿no? A través de la naturaleza. Eres una persona muy abierta, ¿no? Lo haces porque te gusta, por amor al arte. En este caso, pues un arte que es también el tuyo, de tu profesión, porque las profesiones para mí son quien las hace, como incluso la medicina y otras estaban antes consideradas artes, ¿no? Y con la fotografía lo estás haciendo. Haces no fotografía, porque dice que eres muy malo haciendo fotografía, pero has creado un blog en el año 2009. En febrero de 2008. 2008. Un blog que se llama Toledo Olvidado. Vamos a apuntarlo bien, aunque la gente se lo sabe muy bien, Toledo Olvidado. Pero aparte de eso, de ese blog donde puedes entrar cuando quieras y verlo, aparte de eso, de vez en cuando sacas, como si dijéramos, un trabajo, ¿no? O sea, haces una investigación y dices, esto para que la gente lo vea y lo disfrute. Y esa afición, ¿de dónde te viene? Pues vuelvo a los orígenes, a mi casa, a mis padres. En mi casa siempre ha habido muchos libros de Toledo, y entre esos libros de Toledo había libros de fotografías antiguas. Pues recuerdo uno de Casiano Alguacil, recuerdo otro que compró mi abuelo Eduardo en Londres, un libro inglés que tenía muchas fotos de Toledo antiguas, y desde pequeño me encantaba verlos. Y me sorprendía ver zonas que yo reconocía de Toledo, pues ver cómo eran hace más de 100 años. Siempre me gustaba desde pequeño. Pero me refiero a tu forma de ser, ¿no? Oye, esto es lo que estoy yo trabajando, estoy sembrando unos árboles, ¿para qué? Para la gente. Que la gente a lo mejor cree que ha nacido allí, ¿no? Lo has puesto tú, ¿para qué? Para que lo disfrute la gente, ¿no? Tú haces una labor de investigación para que el que quiera lo vea y lo utilice, ¿no? Que no tiene ningún copyright ni nada de nada. Eres feliz cuando ves que la gente disfruta con tu trabajo, ¿no? Te pasará a ti, Toledo, ¿no? Te pasará a ti, y de nuevo vuelvo a mis padres.
desde pequeño me enseñaron que hay mucho más placer en dar que en recibir. Bien. Y pues en Bien. este caso, sumado a esa pasión por Toledo que nos inculcaron desde pequeños, que llega a ser casi algo obsesivo a veces o enfermizo, no puedo parar de pensar siempre en Toledo y en este caso dije, ¿qué puedo dar yo a la gente que sé que además disfruta mucho, ¿no? Pues me dediqué a recopilar fotos antiguas de Toledo y ¿Esta puede ser la ahí más antigua? junto con otras, Sí, junto con otra, esta es la foto más antigua que existe de Toledo. estamos hablando de 1852 y 1852. El Alcázar estaba destruido como consecuencia de la última guerra contra los franceses en este caso. y ya entonces había fotografías, te digo. Bueno, esto no sé, porque algunas veces son placas, ¿no? Bueno, la placa era una manera de obtener fotografía. Ajá. Lo que se ve aquí abajo, ¿qué es? La Fonda de la Caridad del cardenal Lorenzana, que se destruyó luego en la Guerra Civil. Bueno, hay otra que quiero yo que veamos porque a mí particularmente me llama mucho la atención, que es esta, que a ti particularmente te gusta. Sí. A mí también cuando la he estudiado, porque esto que vemos aquí es la puerta de Alcántara del puente de San Martín, ¿vale? De Alcántara. Del puente de Alcántara, ¿cierto? Por eso se llama puerta de Alcántara. Claro. Pero, o sea, el puente viene de aquí para acá, ¿no? De aquí para acá viene el puente. Esta es la subida de los escalones de Gerardo Lobo, ¿no? Sí. Esos escalones que no terminaban nunca. Cuando uno era joven y yo que estudiaba en el castillo, pues hazte una idea. Pero esta puerta de aquí, ¿esto qué es? La puerta de San Ildefonso, que estuvo en pie hasta 1871, que la derribaron. ¿Y por qué la derribaron? Pues la derribaron porque 3 años antes, en 1868, habían dinamitado los restos del artificio de Juanelo. Y de la onda expansiva se quedó muy debilitada. La intentaron apuntalar y sujetar, pero dijeron... Seguramente, bueno, lo hubieran caído después por la cuestión de la carretera. Sí, esa plaza de armas que conformaba el torreón del puente, la puerta de Alcántara, la puerta de San Ildefonso y la que ahora mismo conocemos como puerta de Alcántara, pues ya en 1864 había visto como una de ellas, la puerta de Alcántara, denominada entonces, ya se derribó para hacer precisamente esa calle de Gerardo Lobo, más o menos. Eso es en el 64, luego en 1871 se derriba la de San Ildefonso, que es la que te enseñaba ahí. Y luego resulta que la que en ese momento estaba tapada por unas casas que ahí aparecen, sí. Resulta que en 1911 aparece al derribarlas, que es la que hoy tenemos justo enfrente del puente. Cuando cruzas el paso de peatones y subes hacia el Marte, por decirlo de alguna manera. Así que resulta que la que estaba escondida es la que al final ha perdurado. Fíjate qué curioso. Su colocación también ha permitido. Claro, al hacerse el porque vial. la otra cortaba el vial. Bueno, esta es otra de las fotos más antiguas que hay y hay que explicarla porque es curiosa, sí. Porque es curiosísima. Esto es, lógicamente, San Juan de los Reyes, todo el mundo sabe que esto es San Juan de los Reyes, pero tenía un pegote aquí, nunca mejor dicho lo de pegote, porque Juan de Moraleda en su libro dice que el desastre de construcción más grande que se le pudo ocurrir a alguien. Esto no lo hemos conocido nadie. Yo creo que vendría bien por aquello de que la plaza, que cuando hace aire es horrible, sí, pero mucho ahí. Pues le hubiera venido bien protegerlo, pero no con ese pegote. ¿Qué es eso? Es la capilla de la Beata Mariana de Jesús, que se construyó en el siglo XVII, creo, y estuvo en pie hasta 1864, que lo tienes ahí. Esa foto es de 1852, con lo cual le faltaban 12 años para ser demolida. En 1864 la derriban. Pero en el libro ese de Juan de Moraleda dice que eso era un pegote y que había que caerlo, porque se construyó, bueno... Sí, era un anexo de otro estilo en un templo netamente gótico. ¿Y esta mujer, esta beata...? Fue la fundadora de la Orden Tercera, si mal no recuerdo. Franciscana, ¿no? Y en su honor se hizo esa capilla. Dice que he leído que se hacía penitencia en la cueva de la Bastida.
En la Bastida. Y que las piedras de la cueva de la Bastida son muy buenas para los dolores de muela, no sé. No sé, No sé cómo, porque las piedras... tenías que mascarla a lo mejor. ¿O qué? No sé, no sé. Bueno, de esas tantas curiosidades Sí. que tiene Toledo. ¿Sigues trabajando en ello? Sí. ¿Cómo consigues esas fotos? Y sobre todo los permisos de Sí, esa gente, ¿no? Pues llevan mucho trabajo. Pues primero es, como tú dices, localizarlas, que lleva un esfuerzo importante. Y una vez que las has localizado, pues lógicamente luego tienes que negociar el poder divulgarlas. En ocasiones hay que pagar, en otras ocasiones no. Otras veces lo que hay que hacer es ceder algunas cosas materiales. Cuando hago los libros, por ejemplo, hay veces que me piden, pues luego en vez de pagarme dinero me das X libros. Pues a veces también se cierra ese acuerdo. Libros, porque claro, todos hemos cogido fotos tuyas y las hemos visto, hemos disfrutado y si nos ha hecho falta las hemos cogido. Pero luego vas y las publicas. Y si ya están en la calle, ¿por qué las publicas? Bueno, pues cuando di el salto del blog a los libros, pues lo hice básicamente para poder verlas bien, porque en el blog muchas veces por esos motivos de copyright a menudo solo me permiten tenerlas en baja resolución. Sin embargo, en el libro lo que quería era que se viera en altísima resolución, bien maquetada, bien imprimida, en formato analógico. Tú sabes que ver una foto en la pantalla nunca igualará a lo que es ver una foto impresa, bien impresa. Entonces, esa fue una de las razones por las que hice los libros. Pero claro, ahí ya entra en juego mucho más dinero. Esa copia en alta resolución ya sí que cuesta mucho más. Claro, pero para hacer los libros, porque bueno, tú has comprado las fotos y has pagado por las fotos, eso, pero ahora para hacer el libro te buscaste patronos. Sí, pues dije ¿cómo hacer? Estábamos hablando de 2012, pues plena crisis. ¿Cómo hacer esto, ¿no? ¿Cómo una edición de esta, además, cuidada? Sí, claro, yo sabía que trabajada. tenía claro que si el libro salía tenía que ser un buen libro. Para hacer una guarrería, pues era mejor no hacerlo. Entonces empecé a escuchar, hablar sobre lo que era el micromecenazgo, que estaba por aquel entonces empezando, y dije, pues esto es una buena idea. Yo ya sabía, era consciente de que había interés por el blog, sabía y palpaba que había mucho interés por Toledo, mucho amor por Toledo, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Ya había empezado el trabajo en redes sociales, ya tenía mi página en Facebook también, mi página en Twitter, entonces sabía que había un número de seguidores grande, y dije, mira, con que un porcentaje no muy alto de ellos me consiga convencer, pues va a ser posible. Y aunque hubo gente que me dijo que estaba un poquito loco, yo sabía, algo me decía en mi interior que iba a ir bien. Sí, y así fue, y salió. Y salió tres. Y ahora saldrán más. Bueno, Dios dirá. De momento... No corre prisa, o sea, pero de momento hay tres libros. Sí, la trilogía la cerré la pasada Navidad con el tercero y la verdad es que es de las experiencias más satisfactorias de mi vida. No solo por haberlo hecho, por tener el libro ya físicamente, sino por el cómo, ¿no? Con la generosidad de tantas y tantas personas que han demostrado lo que yo ya intuía, ¿no? Que el toledano es una persona mucho más abierta, participativa y generosa de lo que a veces se nos quiere vender por otras razones. Y encima para emparrar el canasto, tenemos aquí a este señor que algo tiene que ver contigo. Algo, sí. Y te hace la presentación. Sí, yo llevaba dando vueltas que me iba a presentar el tercer libro y tenía claro que quería que fuera mi padre porque es lo más bonito que podía hacer, ¿no? Darle a él el honor de presentar el libro que cierra la trilogía. Enorgullecido tú, él seguramente pues también emocionado, sí. Pero te gastó una que no veas, no ese día, te gastó una con el fútbol, ¿no fue? En el mes de mayo de 1994, sí. Tú eres del Toledo. A tope. Hay que defender los colores de su equipo, ¿te gusta el fútbol? Me gusta mucho el fútbol. ¿Y tú querías, qué edad tenías? En el 94 yo tenía 17 años. Y el Toledo había el año anterior ascendido a segunda división y tras una temporada espectacular se consiguió clasificar para jugar la promoción de ascenso a primera división.
No me digas. Sí. Y en el partido de ida, aquí en casa, habíamos ganado al Valladolid 1-0, con lo cual en el Había partido posibilidades. había muchas posibilidades. El partido de vuelta, que se jugaba en Valladolid, pues quería ir a toda costa. Yo y mi hermano pequeño, que es igual de forofo o más que yo del Toledo, y iba a ir, bueno, de hecho fueron 8.000 toledanos a Zorrilla, al partido, pero mi padre dijo que no, ¿Que no ibas tú o que no ibais? que no íbamos, que no nos dejaba. Que no os dejó ir. Mi padre era muy futbolero, ¿vale? Y yo creo que nunca ha llegado a entender La afición de... esa pasión que sentimos mi hermano y yo, sobre todo por el Toledo. Es algo difícil de explicar. Y como no lo entendía, pues nos dijo, pero sí es que va a haber mucha gente y puede haber problemas. Un problema y tal y cual, y el club de tus amores... Un poco así como, no me complicáis la vida. Y encima ese día perdimos 4-0 con el famoso arbitraje de Brito Arceo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado en el campo? Pues nunca se sabe. Eso siempre me lo he planteado. Claro, y que lo echas en casa a tu padre. Primero, estuve enfadado. Quiero decir, si hubiéramos estado, a lo mejor hubiéramos pues ganado. puede. Es Eran que todo cambia. problemas. Es que todo cambia. Cuando tú en un escenario, por pequeño que sea, cambias alguno de los factores, aunque sea un espectador que está o no está, pues ya es otra historia. Pues podría haber sido... El destino, las circunstancias, nunca se no sabe. sabe. Pero bueno, es la única vez que me he enfadado con mi padre en toda mi vida. Pero ya le he perdonado, ¿eh? La has perdonado. Bueno, vamos a ver un poco tu familia, Ana, tu mujer, y aquí están tus dos hijos. Eduardo y Adriana. Eduardo y Adriana, y bueno, y ella está embarazada, ¿para Sí. cuándo? Sale de cuentas el 17 de junio, si va todo bien. Con la fresquita. Sí. No, uy, qué barbaridad, qué bien. Sí, Y no sabemos todavía cómo la vamos es a llamar. una niña, pero no sabemos todavía el nombre. Estamos ahí en la fase de liberación. Bueno, el libro te lo fue premiado, ¿no? Bueno, el blog, blog, en general el trabajo... El blog fue premiado por la Academia... Por la Fundación, la Real Fundación Toledo. La Fundación Toledo. Aquí tenemos una foto en la que entonces Príncipe, ¿no? Sí. Te hace entrega de ese premio. Sí. Aquí también tenemos otra, que también estás... mirando arriba, buscando a alguien. Buscando a alguien, ¿no? Sí. ¿Y quién es ese alguien? Pues mi familia. Tu familia, Sí. para decirle, esto es vuestro. Sí. En buena medida. Porque en buena medida ellos, la familia es quien realmente sufre, vive y comparte las penas y tienen que compartir también las alegrías. Es que un hijo es, al fin y al cabo, es carne de sus padres, es obra suya. Así que... No tienes grandes aficiones, ¿no? Aficiones, manías no tengo. Manías no. no. Aficiones... Pues bueno, a lo mejor si le preguntamos a Ana dirá que no. Yo creo que hasta ella te lo podría reconocer. No soy una persona muy maniática. No. Me adapto a casi todo. A casi todo, ¿no? Sí. Aficiones, pues como te he dicho, pues los árboles, el Toledo, las fotos, mis amigos, la cerveza. Aficiones tengo bastantes, pero... La música también. Música, me encanta, sí. Bueno, vivir en una ciudad como Toledo tiene que darte ese... predisponerte a la afición a la cultura. Claro. Predisponerte a la afición a la fotografía, es impepinable, ¿no? Porque, claro, a mí me hace gracia, bueno, ahora con las cámaras digitales pues tiras lo que quieras tirar, pero a mí me hace gracia cuando llego, por ejemplo, a la estación y se bajan los turistas y gastan un carrete en la estación nada más. Digo, aguantadse, que hay mucho que ver, que todavía no habéis empezado, llega a la estación, y no hay manera. Bueno, y entonces la fotografía que costaban, había que disparar, pensar cuándo disparaban, ¿no? No como ahora que tiras y tiras y tiras y luego además retocas y todas estas cosas. ¿Piensas seguir con esta afición, no? Con el blog sí, porque es que tengo todavía muchísimas por publicar, pero cantidad. Entonces una idea de... Hay gente que me dice, bueno, ya no te quedará nada por sacar. Digo, no, si lo que no tengo es tiempo.
Fotos tengo todavía por sacar cantidad, así que a ver si poquito a poco. Hay que decir también que tú tienes tu trabajo, Claro. que trabajas En Seguro Solis, en Solis, eres el responsable de comunicación, responsable de comunicación y también el director de la Fundación Solis, así que ahí director de la fundación. no me aburro. Y no te aburres. Por cierto, leí el otro día las ayudas esas que a los propios empleados, los incentivos que ya no se dan y resulta que Sí, la verdad es que ahí no puedo hacer propaganda ni nada. No, gracias. Fue una iniciativa muy bonita de mi jefe, de Pedro Barbé, el dar a cada empleado cuando nace un hijo 2.000 euros. Yo por eso voy a ser padre. Pues está muy bien, ¿no? 2.000 euros a cada empleado cuando nace su hijo y 1.000 euros si se casa. Es un detalle muy bonito y yo pienso que muchas empresas tendrían que tener, a lo mejor no ese detalle porque no todas las empresas pueden permitírselo, pero incentivar mucho más que nazcan niños y que se formen familias, porque el futuro que le espera a España con la actual tendencia demográfica es desolador. Así que muy contento. Bueno, debería hacerlo quien debería hacerlo, pero bueno, si sale de la empresa privada. Claro, todos tenemos que sumar en esto. Evidentemente la administración pues es la que debería liderarlo. ¿Y las becas? Luego damos becas a discapacitados para que puedan trabajar unos meses, bien en nuestras instalaciones o bien en empresas con las que llegamos a acuerdos. ¿Solis cuántos años lleva en todo? Pues nació en 1933, imagínate, pues 83 años ya, y muy orgullosos la verdad, de que una empresa privada toledana pues lleve tantos años y tenga tan buena salud. Se me quedan cosas por preguntarte, pero bueno, quiero recordar el blog. ¿Cómo se entra en internet? Toledo Olvidado, tú pones en la barra de www.toledoolvidado.com y entras al blog. Y ahí tienes casi 300 artículos, entradas, llámalas como quieras, en las que puedes encontrar, pues creo que hasta la fecha hay 17.000 fotos. Y además su historia. Claro. Toda su historia que lleva su documentación. Y yo he guardado, que es la misma presentación, pero he guardado esta foto con la que quiero que tú, precisamente que ahí das las gracias, pues aprovecha para dar las gracias, porque a alguien le tendrás que dar las gracias, ¿no? Pues tengo que dar las gracias a Dios, a mis padres y a ti por esta entrevista y en este caso del blog y los libros, pues a todos los toledanos que han, con su generosidad, hecho posible que los libros sean realidad. Así que y las fotografías, claro, van por ¿cómo diría yo? Por tiempos, por años, o también por cuestiones, ¿no? Claro, o sea, cuando las publico las organizo de varias maneras. A veces son cronológicamente, a veces es por un autor, a veces es por un suceso, o en ocasiones es por un monumento, ¿no? Un monumento, una calle o algo que tienes material suficiente como para hacer un artículo y adornarlo con esas fotografías. Y te vas a ir acercando en el tiempo a, más o menos como cuéntame, la serie de televisión. Bueno, ha habido algunas entradas que he publicado en el blog ya con fotos de los 70, los 80, que son curiosas, incluso alguna de los 90. Hay fotos que son históricas en el mismo momento de ser tomadas. Y aquí en Toledo pues tenemos algunas. Yo que sé, cuando vino aquí Stephen Hawking, por ejemplo, que estuvo en el 98, creo, o algo así, pues es una foto que es histórica en el mismo día que se produce. O cuando estuvo Albert Einstein, por ejemplo, en el año 23, imagínate. Te falta apuntarte a un curso de fotografía, ¿no? Bueno, tengo... a ver si puedo. Sí. A ver si tengo tiempo. A base de hacer muchas, supongo que uno irá mejorando. Pero de momento me dedico más a ver que a hacer. ¿Y con Ana tienes algún problema? Digo, por la casa, por la organización, ¿me tienes todo? No, ¿sabes por qué? Porque casi todo lo que recopilo es en formato digital. Recopilo algunos libros y tal, pero casi todo es en formato digital que está en la red.